Hola a todos, soy Ángela y hoy os voy a hablar sobre la Constitución de Cádiz. Para presentároslo seguiré el siguiente índice, en el que empezaré con una introducción y explicando qué es. Continuaré situando esta Constitución en la historia con sus antecedentes y consecuencias, y además hablaré de su contenido y finalizaré con una comparación con la actual. El trabajo presente trata sobre la Constitución de Cádiz, que forma parte de la historia de nuestro país, cuyo enfoque se interesa por una ideología liberal. Tuvo un impacto histórico no solo en España, sino también en el mundo. Fue la primera de España y la tercera del mundo. Lo primero que os preguntaréis es qué es, aunque si hablamos de la Pepa puede ser que nos suene más, ya que así se la conoce popularmente. Además fue llamada Constitución de 1812. Fue la respuesta del pueblo español a las intenciones invasoras de Napoleón y fue uno de los grandes textos liberales de la historia. En el contexto histórico, los antecedentes que encontramos respecto a esta en la historia fue la Guerra de Independencia, en donde el pueblo español se enfrenta contra Napoleón. España estaba siendo ocupada por los franceses, y debido a la falta de un ejército y al descontento con su rey, Carlos IV, en varios estados de España surgieron grupos para defenderse. Como esto no funcionó, los grupos se unieron, y se suponía que su sede iba a ser en Madrid, pero esta cayó en manos de los franceses, que les obligó a huir a otra ciudad, a Cádiz, que era una ciudad fortificada y protegida por la flota británica, donde se consolidó la Junta Central, de donde nacieron las Cortes, cuyo objetivo era la creación de una constitución. Finalmente lo consiguieron el 19 de marzo de 1812, en medio del asedio de Cádiz. Además, esto condujo a unas consecuencias, pero más en el sentido del rey, en el que ya no tendría bajo su dominio a España en su totalidad y toda su economía. Además, como esto iba en contra de los estamentos privilegiados, también tuvo consecuencias. Y como última, los rebeldes de pensamientos libertarios de los territorios de América y riquezas bajo poder español promovieron las rebeliones de estas provincias. Al final, el rey Fernando VII la erradicó el 4 de mayo de 1814 y decretó la disolución de las Cortes Generales y ordenó la aprehensión de sus diputados. Así, Fernando recupera Madrid y se proclama rey absoluto de España, recuperando el control de la población y las rentas del continente americano. En el contenido, las principales características fueron: el liberalismo hacía frente al absolutismo. Su vigencia fue muy reducida e intermitente. Aquí tenéis los periodos. Otra característica era que tenía 384 artículos, siendo la más extensa del constitucionalismo. Y por último, que se inspiró en la Constitución francesa de 1791, y sus dictados suponían una ruptura con los principios del antiguo régimen. Los principios que se dictaban en dicha Constitución era la soberanía nacional, un sufragio universal masculino indirecto en 4 grados, una división de poderes en la que existía una separación, que en el siguiente esquema se puede apreciar quién recaía cada poder. Otro principio fue la igualdad de los ciudadanos ante la ley, que supuso el fin de los privilegios de una sociedad estamental, el reconocimiento de derechos individuales y, por último, impusieron el catolicismo como única religión permitida. Otro aspecto de contenidos fue la organización territorial, en la que el Estado se dividía en comarcas y provincias con cierta descentralización de carácter administrativo. El gobierno se ayudaba a través de diputaciones y ayuntamientos y se preveía la figura del jefe superior, nombrada por el rey, a la que se le confería el gobierno político de las provincias y presidencia de los ayuntamientos. Comparando esta Constitución con la de 1978, que es la actual, podemos encontrar algunos parecidos. Por ejemplo, que ambas están basadas en la división de poderes y la monarquía es hereditaria. También los españoles somos iguales ante la ley, pero también se encuentran diferencias que podemos apreciar en el siguiente cuadro, como por ejemplo la vigencia de 1812 fue de 6 años, mientras que la actual ya lleva 42 años. El sufragio varía, ya que actualmente también podían votar mujeres. En el aspecto religioso, en aquellos tiempos solo había libertad religiosa católica. Sin embargo, ahora encontramos libertad para cualquier religión. La ideología era liberal, mientras actualmente es democrática. El poder ejecutivo recaía sobre el rey, que tenía poderes limitados. Sin embargo, ahora recae sobre el gobierno, y el rey solo es el jefe de Estado. Y como última diferencia, el Parlamento de 1812 era unicameral, y en la de estos años es bicameral. En conclusión, podemos decir que la Constitución de Cádiz es fundamental en la historia de España,
ya que sentó las bases para acabar con el antiguo régimen e inició el camino de la revolución liberal, y que probablemente esto no se hubiera dado si el país no hubiera estado en situación de guerra, que dio lugar a la formación de las Cortes, y que aunque se inspira en la de 1791, la francesa es más avanzada y progresista. Sinceramente me ha gustado el trabajo más de lo que yo pensaba, porque me he dado cuenta que gracias a ella se establecen los principios de una sociedad moderna con derechos e igualdad para los ciudadanos, y no existía tanta desigualdad entre los grupos, cosa que veo injusta. Y por último, respecto a la comparación con la actual, he observado que hay aspectos que siguen vigentes 200 años después, como la soberanía, y aspectos que han cambiado a mejor, como la libertad religiosa. Si os ha gustado el trabajo y queréis saber más de él o saber de dónde he sacado la información, aquí tenéis algunos enlaces. Hasta aquí mi trabajo. Muchas gracias y espero que os haya gustado.